Guerreros satoshimaniacos, hoy el entorno cripto no está simplemente cayendo, hoy está enseñando una grieta enorme en la arquitectura del dinero. Y esa grieta pasa por Bitcoin, por Saylor, por los ETF, por Wall Street y por la infraestructura que se está levantando debajo del suelo mientras muchos solo miran el precio. Ayer y anteayer el mercado ya venía avisando con una volatilidad incómoda, de esas que parecen una mala broma del gráfico, sube un poco, respiras, baja de golpe, te quita el café de la mano y te recuerda que aquí nadie regala tranquilidad. Pero hoy la lectura cambia, porque Bitcoin se acerca a una zona crítica mientras el distrito financiero no se queda quieto. Hay tres piezas encima del tablero financiero. Primera, la red de Bitcoin vuelve a mirar la zona de los $60.000 como punto de decisión. Segunda, los fondos de inversión de ETF Bitcoin están viendo salidas fuertes de dinero institucional. Tercera, mientras Saylor aguanta pérdidas no realizadas gigantescas, Wall Street sigue construyendo infraestructura de pagos. Stablecoins, tokenización y nuevos mercados financieros ligados al universo blockchain, por lo cual, satoshimaniacos, la regla de riesgo para hoy es simple: si Bitcoin no recupera fuerza y la zona clave de 60.000 se convierte en presión real, el rebote puede ser alivio, no recuperación. Escenario A. Bitcoin aguanta, limpia apalancamiento, absorbe miedo y prepara una reacción. Escenario B. Pierde soporte, las liquidaciones aumentan y los grandes capitales vuelven a comprar tiempo mientras el pequeño inversor vende pánico. Y escucha esto, porque aquí viene la primera evidencia dura. Hoy en la criptoesfera se publicó que más de $600 millones en largos de Bitcoin fueron liquidados cuando BTC se acercó a los $60.000. Eso no es una vela roja cualquiera, eso es una purga de apalancamiento dentro del entorno cripto, una limpieza brutal donde la volatilidad convierte la euforia en silencio. Y mientras eso sucede, otra noticia golpea desde los mercados financieros: los ETF Spot de Bitcoin acumulan 13 sesiones de salidas, con $4.400 millones fuera. Y aquí está la clave que cambia toda la lectura. El problema no es solo que Bitcoin caiga, el problema es que el flujo de capital institucional se está moviendo justo cuando Wall Street empieza a montar nuevas puertas cripto. Bloque 1. Bitcoin al borde del abismo. Bitcoin no está muerto, y quien diga eso lleva más entierros fallidos que predicciones acertadas, pero tampoco está cómodo. Cuando BTC se mueve cerca de una zona psicológica como los $60.000, el mercado digital cambia de respiración. Las ballenas miran, los traders dudan, los acumuladores calculan, y los que entraron tarde empiezan a mirar la wallet fría como si fuera una caja misteriosa encontrada en un sótano. Pero lo importante no es solo el precio, sino la reacción de la red descentralizada frente al miedo. Satoshi Nakamoto no creó Bitcoin para evitar la volatilidad, creó una red de Bitcoin capaz de sobrevivir sin permiso, sin guardianes monetarios y sin pedir bendición a los centros de poder. Por eso, cuando el precio cae, la pregunta real no es si Bitcoin duele, porque duele, compañero, hoy duele bastante. La pregunta es si la infraestructura de Bitcoin sigue intacta mientras el sistema monetario tradicional intenta absorber, empaquetar y vender exposición cripto mediante custodia regulada, productos bursátiles y nuevas fronteras digitales. Entonces, guerreros del bloque, no confundamos corrección con derrota. Una caída hacia zona crítica puede romper moral, pero también puede separar especulación de convicción. Y ahí entra Saylor. Saylor aguanta el golpe. Strategy aparece ahora bajo una lupa enorme porque sus reservas de Bitcoin han entrado en pérdidas no realizadas superiores a $11.000 millones. Eso suena salvaje, casi como mirar una bóveda digital ardiendo en cámara lenta, pero cuidado, porque no es lo mismo pérdida no realizada que venta confirmada de toda la reserva. Saylor defendió que no se trata de un deterioro de Bitcoin, sino de rotación de capital hacia ETF y infraestructura tecnológica. Y aquí hay algo muy interesante.
Mientras algunos titulares gritan desastre, Saylor intenta colocar el mensaje en otra zona del mapa, diciendo que la volatilidad crea oportunidad. ¿Tiene riesgo? Claro que sí. ¿Puede presionar a Strategy si el mercado bursátil castiga su modelo? También. Pero el punto para nuestro guión no es idolatrar ni destruir a Saylor, sino entender qué representa. Representa el puente más agresivo entre Bitcoin y el sistema bursátil, representa empresas usando BTC como reserva estratégica, representa la pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando Bitcoin deja de ser solo activo descentralizado y empieza a vivir dentro de balances corporativos, deuda, acciones preferentes y vehículos financieros? Por eso esta noticia pesa tanto, porque ya no hablamos solo de un trader perdiendo margen, hablamos de un experimento institucional que conecta la cadena de bloques con Wall Street, con el capital estratégico y con el corazón de los mercados de capitales. Y si ese puente tiembla, todo el entorno cripto lo siente. Pero, y aquí viene lo que mucha gente no está mirando, mientras Bitcoin sufre y Saylor aguanta el golpe, la maquinaria financiera no se retira. Al contrario, construye. Bloque 3, Wall Street construye por debajo. Western Union entra en la conversación con USDPT, su stablecoin integrada en Solana, mientras Bybit se suma a esa red para permitir transferencias, comercio y movimiento dentro del exchange. Esto no es una anécdota. Western Union es remesas, infraestructura de pagos, dinero cruzando frontera digitales, familias enviando valor, negocios moviendo liquidez global. Si una empresa así empieza a empujar stablecoins, significa que la arquitectura del dinero se está actualizando en silencio. Mientras tanto, Coinbase prepara pagos iniciales de hipotecas usando Bitcoin y USDC como colateral para prestatarios cualificados, y ahí la cosa se pone seria. Porque ya no hablamos de comprar una memecoin a las 3 de la mañana, con sueño y exceso de confianza, que todos hemos visto alguna película de terror ahí. Hablamos de vivienda, crédito, hipotecas, activos digitales entrando en la banca internacional y tocando una parte muy real de la vida financiera. Además, Coinbase también está abriendo mercados pre-IPO fuera de Estados Unidos, empezando con SpaceX mediante instrumentos ligados a USDC. Eso conecta exchanges, sistema bursátil, empresas privadas y dinero tokenizado. Y para rematar el mapa, Goldman Sachs aparece ligado a un proyecto de fondo inmobiliario tokenizado, con Apex y Archax, usando infraestructura de activos digitales. ¿Ves la contradicción? Bitcoin cae, los ETF sangran, Saylor aguanta pérdidas enormes, pero la banca internacional, los exchanges y los fondos de inversión siguen abriendo raíles. Esto provoca que la lectura no sea simplemente bajista. Es más compleja, el precio está bajo presión, sí, la confianza está golpeada, sí, las liquidaciones han barrido a muchos traders, también. Pero por debajo se está montando una infraestructura cripto regulada que no depende solo del entusiasmo del pequeño inversor. Y aquí está la revelación final: el mercado puede estar castigando el precio de Bitcoin mientras el sistema aprende a usar la tecnología que Bitcoin abrió. Esto es lo más delicado, porque una cosa es Bitcoin como red descentralizada, resistente, abierta y sin permiso. Otra cosa es el universo blockchain convertido en autopistas controladas por reguladores financieros, custodia regulada, bancos centrales, autoridades monetarias, exchanges enormes y productos diseñados para el aparato estatal y los grandes capitales. Por eso el título de hoy tiene tanta fuerza. Bitcoin se acerca al abismo, Saylor aguanta pérdidas enormes, pero Wall Street construye. No construye necesariamente para liberar a nadie. Construye porque entiende que la infraestructura de pagos, la tokenización, las stablecoins y los activos digitales pueden convertirse en la siguiente capa del sistema monetario. Así que, criptonautas, hoy no hay que mirar solo la vela roja. Hay que mirar quién vende, quién compra tiempo, quién construye bóvedas, quién abre mercados, quién mueve liquidez y quién prepara el próximo punto de decisión. Si Bitcoin defiende la zona crítica, esta caída puede convertirse en limpieza.
Si la pierde, podríamos ver más presión, más miedo y más titulares apocalípticos. Pero aún en ese escenario, la idea central sigue viva. La red de Bitcoin continúa funcionando, bloque tras bloque, mientras el distrito financiero intenta rodearla con nuevos productos. Y eso, compañeros de batalla, es la paradoja de este momento. El precio asusta, el ruido confunde, las pantallas se ponen rojas, pero la historia de fondo sigue avanzando. Y si mañana el mercado rebota, no olvides esta lección. Una vela verde no borra el riesgo, solo cambia el ritmo. La verdadera señal será ver si vuelve el flujo de capital hacia Bitcoin con fuerza real sostenida. Por eso mantén la cabeza fría, protege tu seguridad cripto, no operes por pánico y recuerda que en este mercado sobrevivir también es una victoria. Dale like si esta lectura te ayudó, suscríbete a Satoshi Manía Cripto, activa la campana y cuéntame abajo qué pesa más hoy, la caída de Bitcoin, las pérdidas de Saylor o la construcción silenciosa de Wall Street. Porque mientras otros solo ven el abismo, nosotros seguimos mirando la estructura completa. Nos vemos en el próximo bloque, guerreros del mercado XD.